Esperaban, entonces voy a compartirles por mientras lo que tengo en mi caso, que es pauta, para que puedan, para que leamos el ejercicio que dice: se debe determinar el plan maestro de producción de una empresa en la que se han podido agrupar todos los productos en una sola familia, a consecuencia del empleo de un recurso crítico. El plan debe contemplar un horizonte de 12 meses y se debe elaborar a partir de las previsiones de la demanda, teniendo en cuenta además los días laborales de cada mes. Estos datos son, bueno, y tenemos entonces los meses, la cantidad de días y la demanda. Tenemos con el objeto de hacer diferentes propuestas de planes tentativos y posteriormente proceder a una evaluación, se presentan los siguientes datos adicionales. Tenemos que la tasa de producción en horas van a ser 1.8 unidades por día por el trabajador. La tasa de producción en horas extraordinarias son 0,9 unidades por cada trabajador al día. Coste de producción en horas normales son 5.000 por unidad. Coste de producción horas extraordinarias van a ser 7.500 por unidad. El stock inicial es de 0. El coste del exceso de stock es 150 por unidades al mes. Coste de efecto de stock, 1.000. Tamaño de plantilla son 10 unidades. Tenemos 10 trabajadores. Coste de formación de nuevo personal son 100.000. Y 1.000.000 por indemnización por despido. Entonces nos piden: evalúe y considere los siguientes planes alternativos: la producción a tasa constante sin ruptura ni contrataciones o despidos, producción a tasa constante con posible ruptura y sin contrataciones o despidos, y un modelo matemático para determinar el mejor plan de producción a tasa variable. Entonces voy a ver si es que ahora puedo compartir. Si quiere conectar aquí esto. El problema es, ya, bueno, lo vamos a hacer entonces a través de un Excel. No lo puedo conectar. Voy a abrir el Excel y lo vamos a trabajar acá. Entonces, ya, compartiré entonces aquí la pantalla, el Excel. Ya, el primer ejercicio nos dice la producción, entonces a tasa constante, sin rupturas ni contrataciones o despidos. Entonces tenemos aquí los distintos meses, vamos a tener los días y vamos a tener la demanda. Vamos a calcular lo que son los días acumulados, entonces aquí simplemente vamos haciendo la acumulación de los días, en todos los casos es así. Después tenemos lo que es la demanda acumulada, que al final vendría siendo lo mismo. Vamos calculando la demanda acumulada y nuestra tasa va a estar dada al final por lo que son la demanda partido los días acumulados. Pero ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo para el caso de sin rupturas de contratación, una tasa constante. ¿Y qué es lo que se entiende por tasa constante? A una tasa constante que el número de unidades fabricados cada día sea la misma. Esta tasa implicará un ritmo constante de trabajo que se lleva a producir las unidades de plan de producción. Entonces, aquí para esto tenemos que ver, vamos a tener dos valores, que vamos a tener el 20, que es nuestra tasa máxima, es decir, cuál la máxima cantidad de unidades necesarias, y tenemos el último caso. Bueno, el valor, entonces el 17, que es el valor que está en verde, va a equivaler a la tasa constante, pero que es sin ruptura, es decir, que con esta, que es
perdón, el valor molecular de la tasa constante sin ruptura, efectivamente, y con ruptura para el caso del 20. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Qué es lo que nos indica? El caso del 20 es que queremos poder satisfacer la demanda en cada uno de los puntos, pero al mismo tiempo vamos a tener más exceso de stock en algunos casos. Y el 17 lo que nos está diciendo es que vamos a poder satisfacer la demanda al final acumulada, es decir, que vamos a entregar atrasado quizás a nuestros clientes algunos de los meses, pero al final, al fin y al cabo siempre vamos a satisfacer todo al final del periodo. Y aquí podemos ver el cálculo. Aquí en esta línea vamos a tener cuál vendría siendo la tasa con los 17, es decir, que producimos esa cantidad para satisfacer la demanda, y el caso de al lado vamos a tener lo mismo, pero teniendo una tasa de 20. Y así es como se logra ver. Tenemos los datos acumulados. ¿Cuáles serían estos nuestros datos? Que sería la demanda acumulada versus los días acumulados, y cómo es que se satisface sin ruptura. Pero que sin ruptura, claro, sería en este caso el 20, que siempre vamos a poder satisfacer la demanda, y con ruptura, pero satisfacemos hasta el final, sería el último. Aquí mencioné al revés los colores. Vamos a cambiar los colores. Este es el rojo. Entonces, lo que nos va a decir es que el caso sin ruptura es que podemos satisfacer, que es como lo había mencionado antes, podemos satisfacer la demanda en todo punto sin tener que depender, o sea, vamos a tener excesos en ciertos casos, pero nunca vamos a tener faltantes para poder satisfacer la demanda en ese periodo. Y en el caso final es lo opuesto, donde podemos decir que tenemos, eh, vamos a satisfacer la demanda al final de todos los periodos, pero sí vamos a tener faltantes o retrasos en ciertos puntos. ¿Alguna duda con esta parte? Disculpe con lo cambio de colores, estaban al revés. ¿No? Ya. Entonces, pero igual aquí, ¿qué queremos decir con la línea roja? Que indica la tasa que debería llevarse cada día para al final producir las unidades necesarias, una tasa constante con ruptura. Puede verse que la línea a veces está por encima de la línea negra, que por lo que indica que vamos a tener inventario, porque se ha fabricado más de lo que se vende, y a veces vamos a estar por debajo, que es lo que indica que vamos a estar retrasando la entrega al cliente. Y la verde que debería llevarse es la tasa que debería llevarse cada día para evitar rupturas. Esta tasa crea una envolvente que indica que en cada punto siempre se han fabricado más unidades de las que eran necesarias para cubrir la demanda hasta ese punto. Entonces ahora vamos a evaluar esto, porque nos están pidiendo producir la tasa constante, después la tasa constante con posible ruptura, y ahora considera sin contrataciones o despidos. Entonces vamos a hacer una evaluación de esto, y aquí tenemos el caso de la evaluación sin rupturas. Entonces tenemos los meses, tenemos los días y la demanda. Después tenemos las unidades normales. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sabemos que vamos a tener 10 trabajadores y tenemos que cada uno logra hacer 1.8 unidades por día. Entonces aquí vamos a usar cuántas son las unidades que pueden generar durante ese mes. Después, ¿cuántas son las unidades extras? Sabemos que podemos generar hasta dijimos, para que sean sin ruptura, dijimos que vamos a tener que realizar todos los días 20 unidades, y la diferencia que vamos a tener van a ser 2, dado que dijimos que 18 son la cantidad que podemos realizar con los trabajadores, así como están en sus horas normales. Entonces nos van a faltar 2 unidades para las horas extra.
Entonces aquí hacemos el mismo cálculo, pero de las unidades extra. Nuestro stock, ¿cuál va a ser nuestro stock entonces? Son las unidades de los trabajadores normales, más las unidades extra que vamos a hacer, menos nuestra demanda. Eso es lo que nos va a quedar al final de ese periodo. Pero ojo que después vamos a tener que incluir lo que teníamos en el caso anterior. Es decir, vamos a tener que el stock que teníamos, más lo que vamos a generar en ese periodo por horas normales, más lo que vamos a generar por unidades extra, eso le restamos cuál fue nuestra demanda en ese periodo y así vamos a saber cuánto es lo que nos va a quedar hasta el final. Podemos saber cuánto es nuestro exceso, si es que tenemos exceso, y cómo va a ser. Es el stock que vamos a tener, lo que sea mayor, si es cero o el stock. Y el defecto que va a ser, en el caso también la diferencia entre 0 y el máximo entre 0 y 0 menos el stock que teníamos. Y sabemos que en este caso nuestro defecto tiene que ser 0, dado que estamos evaluando sin rupturas. Entonces sí o sí tenemos que tener defecto 0, dado que tenemos que poder satisfacer la demanda en todo periodo. Después tenemos que el precio, el costo de producción en horas normales era de 5.000, el costo de producción en horas extra por trabajador es de 7.500, el costo después tenemos de exceso de stock es de 150 y tenemos por defecto de stock que es 1.000 por unidad. Entonces vamos a calcular. Tenemos que el costo entonces de producir eh, las unidades normales va a ser la suma de todo lo que vamos a realizar, es decir, para todo el año, por la cantidad que nos cuesta realizar Bueno, aquí tenemos simplemente la suma. Vamos a tener cuántas son las unidades totales en un año que vamos a tener que generar, que aquí, si se fijan, es la suma de todas las unidades extra. ¿Cuánto son las unidades que vamos a tener en exceso y en defecto? Y aquí vamos a tener cuál es nuestro costo, entonces, que en este caso es de todas las unidades por horas normales por su costo, y aquí tenemos el mismo para las horas extra y cuánto nos va a costar el exceso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro costo total? Nuestro costo total va a ser la suma de estos 4 costos. Y bueno, si lo pasamos a millones serían esos 23. Y así es como podemos analizar, cómo evaluamos el caso sin rupturas. Pero ahora queremos evaluar el caso con ruptura. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos que ahora dijimos que 17 es nuestra capacidad, queremos que sea nuestra tasa, pero nosotros sabemos que un trabajador puede hacer, con los 10 trabajadores, podemos hacer hasta 18. Entonces, multiplicamos por 17, pero no vamos a necesitar ninguno por horas extra. Entonces van a ser todos estos valores cero. Y como habíamos dicho, nuestro stock va a ser la suma entonces de las unidades normales más las unidades extra, menos nuestra demanda. En el caso siguiente tenemos lo mismo, pero considerando el stock anterior, entonces va a ser las unidades normales por las de unidades extra, más el stock que teníamos antes, menos la demanda que tenemos, y así sucesivamente. Y si se fijan, hay casos que nos da negativo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos si tenemos exceso, cuál es nuestro exceso, y vemos si tenemos defectos. Y aquí efectivamente tenemos 4 periodos con defectos. Tenemos entonces nuestros costos, y tenemos la cantidad de unidades para cada una de ellas y los costos. Si se dan cuenta, nos da que serían 20 millones. Y en el caso sin ruptura nos da 23. Es decir, poder satisfacer la demanda en todo el tiempo, teniendo más stock en exceso y teniendo que trabajar con horas extra, nos sale más caro que hacerlo con ruptura, llegar atrasado, pero el costo por entregar atrasado sigue siendo menor que el costo de mantener inventario y además de tener que pagar horas extra a los trabajadores. Eso, entonces, claro, uno sería 23,9 millones y el otro caso va a ser de 20,5 millones.
Y claro, el costo va a ser más elevado porque vamos a tener pequeños retrasos, es menos costoso que satisfacer todo. Ya, el modelo matemático, voy a ver si es que tenemos que considerar lo que es la demanda de cada mes. Lo voy a anotar acá porque si no, vamos a tener que considerar la demanda de cada mes. Esto van a ser, entonces vamos a ver los parámetros. ¿Qué otro parámetro tenemos aparte de la demanda de cada mes? Bueno, la parte de la demanda de cada mes, vamos a tener lo que son los días de cada mes. Vamos a tener también la plantilla disponible. El stock inicial. Y además tenemos los costes, ¿cierto? Y estos son datos que nos dieron en el enunciado. ¿Cuáles vendrían siendo nuestras variables? Nuestras variables van a ser entonces las contrataciones y despidos por mes. Vamos a tener la plantilla disponible por mes. Porque aquí van a hacer voy a poner plantilla disponible, pero plantilla disponible inicial. Inicial. ¿Sí? Para que quede claro. Y además tenemos el inventario del mes. Y después también vamos a tener las unidades producidas. Durante el mes en cada formato de producción, o ya sea por horas normales o horas extra. Esos vendrían siendo entonces nuestros parámetros y nuestras variables. ¿Y cómo podría ser nuestro modelo? Entonces tenemos el parámetro de demanda, que va a ser, es un vector que va a ser por meses. Tenemos los parámetros de los días, que también va a estar por meses, la cantidad. Vamos a tener otro parámetro que van a ser entonces los costos, que tenemos los dos tipos de costos. Vamos a tener el costo CS, que son el costo de la unidad de efecto de stock, costo CD, por ejemplo, costo por unidad de exceso de stock. Vamos a tener costo de contrato, tenemos costo de despido, el costo de stock inicial, la cantidad de stock inicial, las tasas que vamos a tener, la tasa de que son las unidades que fabrica como máximo cada persona en un día, usando ya sea lo que es horas extra, como la cantidad, sí, que es 1.8 la capacidad que que tiene en horas normales, y 0.9 en el otro caso. Y tenemos entonces las variables que la producción siempre tiene que ser mayor o igual a 0. No podemos producir en negativo. Tenemos que el inventario también siempre va a ser mayor o igual a 0. En el caso que no tengamos, vamos a tener 0, pero nunca vamos a tener negativo. Tenemos también el inventario, bueno, va a ser encima de 0 y por debajo de 0, en el sentido de que si vamos a tener déficit o de stock. También vamos a tener la plantilla que se tiene, es decir, que siempre vamos a tener mayor o igual a 0 la cantidad de trabajadores. Los contratos tienen que ser mayor o igual a 0, que se van a hacer por cada periodo. La cantidad de despidos también tiene que ser mayor o igual a 0.
Y entonces vamos a tener la minimización de costos, que va a ser entonces el tipo de costo por el X, que va a ser nuestro, la producción que se hará. Tenemos que tener los costos entonces también de por unidad de efecto, los costos por unidad de exceso de stock, o por contrato, por despido, y esa es la sumatoria total, es la que vamos a tener. A ver, ¿cómo puedo escribir esto acá? Bueno, voy a anotarles aquí los parámetros, los valores, aquí ya están escritos. Entonces, voy a poner CS, va a ser igual entonces a lo que es el coste por unidad de efecto de stock. CD va a ser igual a lo que es coste por unidad de exceso de stock. Tenemos C de contrato, C de despidos. Voy a anotar los valores. Inicial. Vamos a tener la tasa, los tipos de tasa. Y en esto vamos a tener entonces de horas normales y de horas extra. Tenemos que la variable por el tipo de X va a ser nuestra variable que es de producción. S va a ser de inventario. S más será nuestro inventario por encima de 0, que es cuando tenemos sobrestock. Y tenemos el caso que es menos, que va a ser nuestro inventario por debajo. Después, la cantidad de plantillas, vamos a tener plantillas. Después tenemos entonces la cantidad de contratos por meses y despidos. Esas son nuestras variables. Entonces nuestra función de objetivos va a ser minimizar los costos que vamos a tener. CDI, vamos a considerar que I van a ser los tipos de costos que tenemos. Esto va a ser por X de I, T, entonces del tipo de en cada tiempo, en cada mes que vamos a tener, y en meses, y T en meses, y los I van a ser en los tipos de producción, más vamos a tener el costo entonces por unidad de efecto stock, que eso va a ser, sí, de efecto stock, efecto por ese más el costo SS por S menos T. Vamos a tener el costo por los contratos por el número de contratos en el periodo T, más tenemos el número de despidos por la cantidad de despidos en ese periodo de tiempo T. Y eso vendría siendo los costos. ¿Y qué vamos a tener? Entonces, ¿esto a qué va a estar sujeto? Tenemos que la plantilla inicial plantilla en periodo 0, va a ser igual a la plantilla inicial, que en este caso hemos dicho, voy a hacer una flecha, dijimos, son 10. Por otro caso, tenemos que S de 0 va a ser igual al S inicial, que también habíamos dicho que
en este caso es 0, que tenemos ese valor. Después tenemos, este es inicial, normalmente nos piden darles nombre, entonces le vamos a dar nombre de iniciar inventario, perdón, iniciar plantilla. Después vamos a tener, no se puede escribir así. Después vamos a tener iniciar, pero vamos a tener iniciar inventario. Después vamos a tener iniciar equilibrio de la demanda. ¿Y cómo va a ser en este caso? Vamos a tener el stock del periodo anterior más los tipos de lo que vamos a producir en cada periodo por tipo. Y todo esto tiene que ser igual a lo que tenemos de stock más la demanda que tenemos en cada periodo. Con eso cumplimos la demanda y además vamos a poder cumplir lo que son la satisfacción de el cálculo de los inventarios. Después tenemos lo que es límite de producción. Y lo acá porque si no. Límite hora de producción, que va a ser, esto va a ir en meses también y por cada tipo, donde vamos a tener lo que producimos por cada tipo, que esto tiene que ser menor o igual a la tasa, entonces que con la que se está produciendo por la cantidad de días que tenemos, con esa cantidad de producción, por la cantidad de personas que tenemos en ese periodo. Con eso vamos a tener cuánto es la producción, el límite de fabricación marcada por esta tasa, o sea, no podemos producir más que eso. Y al mismo tiempo tenemos cuánto tiene que ser nuestro inventario en cada periodo. ¿Y cuál va a ser nuestro inventario? Va a ser entonces ST, el inventario que estamos trabajando, que tiene que ser igual. S más en T, menos el defecto en T. Y con eso tenemos la cantidad del cálculo de inventario. Entonces tenemos el cálculo de inventario por encima y por debajo de 0. Y lo otro que necesitamos tener es el cálculo de la plantilla. Es decir, de los trabajadores que vamos a tener. Entonces, plantilla de T, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser la cantidad de plantilla en el periodo anterior, T-1, la cantidad de gente más los contratos en T, menos la cantidad de despidos. Con eso calculamos la plantilla. Y sabemos, y habíamos dicho antes que los despidos, los contratos, las plantillas tienen que ser mayor o igual a 0, no pueden ser menor a 0 y todo eso. Y así es como quedaría entonces nuestro modelo matemático de este problema. Voy a intentar después dejarlo escrito y ver si lo puedo acoplar a este video como a mano, porque como que así igual cuesta un poquito más verlo, pero no sé por qué no pude conectar el iPad hoy día, así que voy a intentar hacer eso para que quede mucho más claro, porque siento que así no es tan fácil de verlo, pero sería, entonces lo que quisimos ver fue cómo calcular las tasas, cómo ver cuándo es de con ruptura sin ruptura, cómo comprobar cuál es mejor en base a los costos y escribir el modelo matemático del problema. ¿Quedó alguna duda? Ninguna.
¿no? Y disculpen que haya sido así, de esta manera, la ayudantía no tan organizada, porque me descompaginó no poder escribirlo en el iPad, que siento que queda más ordenado y más fácil de entender que verlo así, excepto por la parte de tablas en Excel, eso es más simple, pero no pude conectarla, así que, como les decía, voy a intentar escribírselos bien y voy a ver si lo puedo acoplar a este video de manera que el profe le suba todo y así lo pueden ver más fácil.